Hay una historia que cuentan de un niño que vuelve a casa después del colegio y dice a sus padres, pues en el colegio me han llamado egocéntrico. Sus padres le dijeron, niño, no te preocupes, pues la gente habla de muchas cosas, ¿sabes? Y el niño responde, sí, pero yo quiero que solo hablen de mí. Entonces, esto es una historia, yo no sé si se ha inventado, pero podría haber pasado así, de esa misma manera. Lo que ocurre es que la misma actitud, en mi opinión, tenemos hoy muchas veces en nuestras iglesias. La gente, pues les gusta que acaparen toda la atención, que les mimen, que les cuiden, que de cierta manera la iglesia gira alrededor de sus deseos y de sus intenciones. Y las cosas no funcionan así. Entonces, ese tipo de personas, a la primera de cambio, pues se va y se busca otra iglesia donde ellos piensan que estén en mejores condiciones, que reciben un mejor servicio, como si se tratara de una empresa que nos presta un servicio. Pablo está desarrollando el tema de la justicia divina en la carta a los Romanos. Y como hemos visto la última vez en estos versículos del capítulo 12, él llega ya a cosas muy prácticas, cosas que tienen que ver con la práctica de la fe cristiana. El Evangelio revela esta justicia divina aplicándola a la vida particular y a la vida de la iglesia. Y esto hace que estos versículos que estamos considerando ahora se conviertan en versículos sumamente prácticos. Romanos 12 habla de estos aspectos visibles de la justicia de la cual Pablo está tratando. Quiere decir nuestra manera de vivir como creyentes. La justicia, en el caso de un creyente, tiene que manifestarse en el día a día. Y si no es así, es simplemente un engaño. Las cosas que creemos tienen que convertirse en cosas que hacemos, si no, se trata de una fe simplemente estéril. La última vez estudiamos los versículos 1 y 2 de ese capítulo 12, que son el punto de partida. Dar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, ofreciéndonos a nosotros mismos de tal modo, descubrimos su voluntad, que es buena y perfecta. Ahora, en lo que vamos a considerar hoy, aprendemos que la voluntad de Dios tiene que ser vista ante el trasfondo de servir uno al otro y además en humildad. Esto es el corazón del comportamiento cristiano. Este servicio se caracteriza por un lado por la unidad y por otro lado por la diversidad. Esta diversidad se expresa en los diferentes dones espirituales que Dios nos ha dado. Son dones para servir humildemente, no para exaltarnos. Ahora, después de esa introducción, vamos a escuchar lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12. Y voy a leer de los versículos 3 al 8. Dice así: Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo
y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a hablar con nuestro Dios. Señor, te damos las gracias en esta mañana por poder abrir y estudiar tu palabra, y te pedimos que tú añadas a la palabra leída tu bendición. Señor, ayúdanos a entender lo que nos quieres decir para que esa palabra quede grabada en nuestras mentes y corazones. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad con un espíritu servicial y en humildad. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Lo primero que vemos en estos versículos es la exhortación de parte de Pablo a ser humildes. Lo tenemos en el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué consiste en qué consiste esta buena, agradable y perfecta voluntad de la cual Pablo está hablando aquí? En primer lugar, la humildad. Nuestro sacrificio vivo consiste antes que nada en ser humildes. Esto es una verdad muy fácil de expresar, pero no tan fácil de vivir. Pablo aquí pone toda la carne del asador, como se suele decir. Se refiere a su autoridad apostólica por toda la gracia que me es dado, dice aquí. Él recibió esta autoridad de parte de Dios, y esto le da un peso especial a estas palabras. Y además, como acabamos de leer y escuchar en el texto, él dirige estas palabras a cada uno sin excepción, porque obviamente todos y cada uno de nosotros necesitamos escuchar lo que Pablo aquí nos dice. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol? Pues como ya hemos visto, se refiere al tema de la humildad. ¿Qué es ser humilde? El texto nos ayuda a entenderlo, porque ser humilde significa tener un concepto adecuado de uno mismo. Se habla hoy mucho de la autoestima, que tenemos que tener una autoestima, que tenemos que valorarnos a nosotros mismos, etc. Que tenemos que aprender a aceptarnos y cosas por el estilo. Sencillamente creo que nos estamos equivocando bastante en esta área, porque estamos psicologizando la fe cristiana de una forma realmente enfermiza en muchos casos. Yo no digo que la psicología puede tener su aplicación en ciertos casos, pero cuando hablamos en relación con nuestra fe en términos psicológicos y casi con exclusividad, entonces algo va mal. Porque por regla general nuestro problema no es precisamente la falta de autoestima, es que nos estimamos demasiado. Esto es nuestro problema. Ese egoísmo innato que tenemos, esa soberbia que nos caracteriza. Nos acordamos de este
de esta anécdota del niño que conté al inicio. Pues en muchos casos somos como este niño. Queremos que la gente no solamente hable de nosotros, sino que nos estime continuamente y que formemos parte de cierta manera de aquel grupo elitario alrededor de los cuales gira todo el mundo. Bueno, ahora, ¿qué pasa con nuestros complejos? Que muchas veces nos vemos inferiores. Esto no tiene nada que ver con este asunto aquí. ¿Qué dice la Biblia aquí? Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. O sea, tenemos que vernos de tal manera como somos, ni mejores ni peores. Si sabemos hacer algo bien, pues no hay ninguna razón para negarlo o degradarnos, ninguna. Y si algo no lo sabemos hacer bien, no hay ninguna razón para escondernos constantemente detrás de nuestros supuestos complejos. Tenemos que presentarnos y vernos como somos, y en este sentido nos ayuda mucho de vez en cuando preguntar a una persona cercana a nosotros: ¿y tú cómo me ves? Ahora, volvemos al tema de la psicología. Sinceramente, creo que esos conceptos psicológicos de la autoestima, de amarse a sí mismo, etcétera, etcétera, está haciendo sus estragos en la iglesia del Señor y nos puede convertir en personas que constantemente nos estamos mirando el ombligo y que constantemente nos estamos autoanalizando. Y esto, desde luego, no es lo que Pablo aquí nos está enseñando. Pablo no era psicólogo, pero conocía la palabra de Dios. Y lo que él dice aquí es sencillamente lo primero, y lo primero es humildad, ante todo humildad. Me explico. Me sorprende, por ejemplo, con qué facilidad, y esto lo estoy observando continuamente en el mundo cristiano, con qué facilidad es posible ofender a la gente. Pues algunos, de hecho, van por la vida como víctimas, continuamente estando siendo ofendidos, continuamente. Nuestras iglesias están llenas de gente ofendida. Gente que cree que en algún momento, pues mira, el pastor no me ha saludado porque seguramente tiene algo en contra de mí, o no han estimado lo que he hecho por la iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, esto tiene mil nombres. Si has estado alguna vez en una situación así tú mismo, o si conoces personas que se comportan de esa manera, sabes que esto está envenenando las relaciones entre los creyentes de una forma realmente terrible. El que es humilde sabe vivir con ofensas y sabe vivir también con el aplauso, porque ninguna de las dos le desequilibra. El que tiene plena comunión con Cristo no puede ser ofendido. Ahora, si el orgullo es la máscara de nuestro fracaso, el orgullo herido deja entrever quién hay detrás. Y el que sabe lo que vale, realmente puede vivir más tranquilo. Y lo que nosotros valemos es lo que Cristo ha puesto en nuestras vidas. Y por lo tanto, realmente en este aspecto, debería ser yo capaz de andar por esa vida con cierta tranquilidad. Pensando de nosotros como es debido, quiere decir ser moderados en nuestros triunfos y confiados en nuestros fracasos. Ser humildes es ser semejantes a Cristo.
No olvidemos, Él vino a servir, no a ser servido. Él vino para ofrecerse a sí mismo, no para que los otros le prestasen todo tipo de servicios. Él fue humillado, ofendido, hasta le atacaron físicamente, pero no tenía que aprender a estimarse a sí mismo. Él sabía quién era y él sabía lo que valía. Y con Pablo ocurre exactamente lo mismo. Fue malentendido, ofendido, calumniado, casi matado, y esto no solamente una vez. La gente constantemente hablaba mal detrás de sus espaldas, hizo todo lo posible para entorpecer su obra, pero no andaba sobre la tierra con complejos y aún mucho menos con complejos de inferioridad. ¿Por qué? Bueno, porque sabía lo que valía. Y ahora viene, en Cristo. Ahí está el tema. Déjame preguntarte, así directamente, ¿tú sabes quién eres? ¿Tienes un problema con lo que hoy llaman autoestima? Déjame darte un consejo. Y este consejo es gratis, no cobro 80 euros la hora. ¿Por qué no haces un estudio bíblico de quién eres en Cristo, amado, precioso, elegido, etcétera, etcétera? Romanos capítulo 8, lo hemos estudiado, te puede dar alguna idea. Y además ese estudio, repito, es gratis. Y además viene de la autoridad máxima en esa área, que es Dios quien te creó y sabe cómo funcionas. Y además, este estudio es gratis. Nadie te va a cobrar ni un céntimo. Si sabemos quiénes somos en Cristo, podemos ser humildes. Podemos ser generosos. Podemos dejar que otros hablen mal de nosotros, incluso detrás de nuestras espaldas. Podemos aguantar que otros dicen cosas de nosotros que no son así. Y no nos tendremos que ver con la necesidad imperante de defendernos. ¿Te han echado la bronca últimamente? Además de forma injusta. Pues que sepas que esas cosas ocurren y ocurren también en el mundo cristiano. Acéptalo como algo que Dios te ha puesto en el camino para que aprendas a perdonar y amar de verdad. Es como un campo de ejercicios que Dios te ha puesto. Ya te has dado cuenta que hoy hablamos de cosas muy concretas, tal vez más concretas de lo que a algunos les guste. Y lo digo de forma muy clara, hermano y hermana, si aún es posible ofenderte, tu viejo yo es demasiado vivo. Así de simple. El que es humilde y sabe perdonar y sabe quién es en Cristo, no puede ser ofendido, porque su viejo yo ha muerto con Cristo. Y esta es la prueba más candente de que si somos humildes o no. En cuanto a lo que somos, no hay que esconderse detrás de una actitud que tiene más que ver con un masoquismo cristiano que de otra cosa. Si haces algo bien, lo haces porque Dios te ha dado el talento o el don que tienes. Y si Dios te ha dado algo, eso lo debes de valorar, no menos valorar. No decía, esto no es nada. Sí, sí, es algo que Dios te ha dado, pero
Dios quien te lo ha dado. No es que tú te lo hayas currado. Pablo aquí no dice que no tenga alto concepto de sí, sino dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pues me encanta Pablo, que exacto, con qué detalles se expresa. ¿Sabes cómo se puede dominar y manipular a una persona a gusto? Pues te lo voy a decir. Haz que se sienten mal y en deuda contigo. Y así los tendrás en el bolsillo. A veces es muy cómodo hacerse el mártir y el súper humilde y hasta pide perdón por existir. Una forma realmente de soberbia. No tiene nada que ver con la humildad auténtica que nos enseña la Biblia. Ahora, resumiendo ese versículo 3, Pablo hace de la humildad el fundamento de la ética cristiana y por ende de su moral. Lo voy a decir en una frase para que todo el mundo lo entienda. El otro es más importante que yo. Por eso no nos debería importar ponerlo como último en la fila. Yo recuerdo que hace años hablé sobre ese tema en una conferencia, en una iglesia, y era una serie de mensajes interrumpido por una comida en medio, un almuerzo al mediodía. Y literalmente hablé de que no nos debería costar ponernos como últimos de la fila y dejar preferencia a los demás. Creo que lo dije de tal manera que se podía entender. Mi castellano no es perfecto, pero creo que para enseñar ese concepto tengo suficiente vocabulario. Ahora, a la hora del almuerzo, fue precisamente cuando me pregunté por qué realmente he predicado sobre ese texto. Porque había, en algunos casos, bueno, no voy a decir una auténtica lucha por los primeros puestos en la fila, pero sí, no era difícil de darse uno cuenta que había más que uno ofendido que al final, pues parece que no ocupó el sitio que él creía que le correspondía. Bueno, no voy a trabajar más el tema, pero realmente me quedé muy desilusionado. ¿Cómo llegar a ser humildes? Pablo dice, pensar de sí mismo con cordura, dice en el versículo 3. En otras palabras, con entendimiento y con inteligencia. Vernos tal como somos, sin exageraciones, pero también sin complejos. ¿Cómo llegamos a esto? La Biblia, una vez más, es tan sencilla, es tan simple, no es complicado entenderlo. Los que nos complicamos las cosas somos nosotros. La respuesta es aprendiendo en cuanto a nosotros de la Biblia. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe es lo que creemos. La medida de fe es el paquete que Dios ha dado a cada uno de nosotros cuando nacimos de nuevo. Es la doctrina bíblica. Recibimos el Espíritu Santo que nos defiende de ataques satánicos. Y también algún que otro don espiritual. Pablo aquí está hablando del tema. Esas cosas aprendemos
leyendo la Biblia, porque en otro lugar no vamos a enterarnos de esto. Y un cristiano que lee su Biblia, la comprende y la aplica a su vida, y esto hace que la persona que hace esto será una persona espiritualmente y emocionalmente sana, porque esa Biblia le enseña que tiene que pensar de sí mismo con realismo. Dejamos de una vez ser manipulables por los sentimientos de culpabilidad que otros puedan crear en nosotros. Lo único que tiene esto como consecuencia es que no servimos en el reino de Dios, que nos hacemos esclavos de otros que nos manipulan. Y de esto bastante hay en la iglesia del Señor. El único que tiene el derecho de hablar de nuestros pecados en ese sentido claro es el Espíritu Santo. Y cuando Él habla de pecado, será mejor escucharle. Pero tú regocíjate en lo que Dios te ha dado. Estate contento, feliz con ello. Disfruta tu vida como cristiano, viviendo a las alturas de tus privilegios. Y esto te librará de una falta de autoestima y de una falsa autoestima en un santiamén. Y además, lo repito, es completamente gratis. ¿Qué te parece? Pues esto es lo que nos dice el versículo 3. Hemos hablado bastante sobre ese tema, pero realmente ese versículo vale la pena que lo examinemos con detalle. Ahora, pasando a los próximos dos versículos, Pablo exhorta a la unidad, porque aquello del cual acabamos de hablar, no hay mayor peligro para la unidad en una iglesia es gente con complejos de inferioridad, gente que se siente ofendida. Pablo llama a la unidad en los versículos 4 y 5. Pablo habla ahora de las personas a las cuales debemos de servir en humildad, nuestros hermanos en Cristo. El cuerpo de Cristo se caracteriza por dos cosas. Parecen contradictorias, pero no lo son. El cuerpo de Cristo se caracteriza por su unidad y al mismo tiempo por su diversidad. Primero hablamos de la unidad. Somos un cuerpo y necesitamos los unos a los otros, y por lo tanto no podemos permitirnos el lujo de destruir esa unidad por una falta de humildad. El aislamiento, la autosuficiencia que nos apartan de los demás y nos convierten irremediablemente en gente soberbia y arrogante. Aprendemos que no todos tenemos la misma función en el cuerpo de Cristo. Todos han recibido algo de parte del Señor, pero los dones son distintos. El texto que más habla del tema, que es 1 Corintios 12, ahí se usa el símil y el ejemplo del cuerpo humano. Todos conocemos el texto. En una iglesia, los que formamos parte de esa iglesia, los que somos miembros de esa iglesia, nos pertenecemos y tenemos la función de servirnos mutuamente. Lo mismo se aplica al cuerpo de Cristo universal. Estamos unidos con todos los que creen en el nombre de Jesucristo y creen en su palabra revelada y que le aman irrespectivamente del nombre que tenga su iglesia o institución. Con la misma fuerza que nos separamos y nos apartamos de personas que no confiesan a Cristo en su doctrina y en sus vidas,
nos sentimos unidos a las personas que lo hacen, aunque seamos diferentes en muchos sentidos. Creemos en una iglesia unida y tu iglesia es una pequeña célula en este gran cuerpo que es la iglesia de Cristo. Si tú formas parte del cuerpo de Cristo, nosotros, los que tenemos responsabilidad en la iglesia, necesitamos tu aportación en ese cuerpo local. Tu pastor te lo agradece, ya verás. Hay cosas que nadie puede hacer como tú lo haces. Dios ha puesto algo en tu vida que te hace único. Negar estas cosas a tus hermanos no es humildad. Es simplemente soberbia o puede ser también pereza. Dice aquí porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tenemos la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Creo que a la luz de lo que vengo explicando, es imposible no entender esto, porque es una doctrina realmente fácil de entender. Ahora, Pablo viene ahora con una exhortación en cuanto a los dones espirituales, que es la última parte de los versículos 6 al 8. Y esto es la otra cosa. Dentro de esa unidad también hay una diversidad. No todos hacen lo mismo que nosotros, ni todos van a pensar igual en todos los asuntos. Y ahora para que nos entendamos, no estoy hablando de cosas fundamentales de la fe, de cosas que no son negociables. Y de eso sí podríamos hablar largamente, pero creo que nos entendemos. Pero hay cosas que no son tan esenciales donde podemos permitirnos que otra persona pues tenga otra opinión, que tenga otro entendimiento. En eso hay diversidad. Y esa diversidad se demuestra de una forma muy bonita en los diferentes dones que tenemos, de los cuales Pablo nos da aquí una pequeña muestra. Ahora, antes vamos a hablar brevemente de qué exactamente es un don espiritual. La respuesta es sencilla. Se trata de una capacidad espiritual y sobrenatural, porque viene de parte de Dios, para servir a Dios y a sus hijos. Un don no es un talento. Un talento puede convertirse en un don, pero un don siempre es algo que viene de parte de Dios. Cada creyente tiene un don, por lo menos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, lo dice muy claramente. Dice, cada uno, hablando a la iglesia, según el don que ha recibido, ministreselo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos administradores, quiere decir que somos responsables de las cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y aquí tenemos una pequeña lista de diversos dones espirituales y es evidente que no son todo lo que hay. Y el propósito de Pablo aquí es enfatizar que lo que recibimos significa una obligación. No solamente es un privilegio, sino automáticamente se convierte en una obligación, en una deuda que tenemos frente a nuestros hermanos. En un, si quieres tenerlo de otra manera, en un privilegio con el cual podemos servir a los demás. Ahora, escucha, los dones no los escoges tú. Esos dones son un regalo de parte de Dios.
Sí, posiblemente a todos nos gustaría profetizar, enseñar, hacer milagros, etcétera, etcétera. Ahora, aún espero conocer a una persona que buscaba el don de repartir, quiere decir que de dar con generosidad como servicio. Normalmente si preguntas, la gente pues aspira a otras cosas. Pero queda evidente que Dios nos ha dado dones como Él quiera, según la gracia que nos es dada. Pues vamos brevemente a mirar esos dones que Pablo menciona aquí. Lo primero que él menciona aquí es el don de profecía. Y es un don, como siempre, cuando se habla de ese tema donde con facilidad se sale del contexto y se lee en el texto lo que no hay. El don de profecía tiene dos aspectos. Efectivamente, revela cosas futuras y expresa la voluntad de Dios para el presente. Profecía siempre tiene que ser comprobada con lo que Dios ha revelado en su palabra. Profecía es proferir, quiere decir expresar, decir, transmitir lo que viene de parte de Dios. Nosotros siempre pensamos, cuando pensamos en profecía, que esto es algo que habla del futuro. Bueno, podríamos decir que profecía también aplicar la palabra de Dios al contexto contemporáneo de tal manera que la gente entienda lo que Dios quiera. Ahora, la vara de medir siempre es la palabra de Dios. Y efectivamente había un momento cuando esa palabra de Dios estaba a disposición para toda la iglesia. La profecía establecía hasta que el canon finalmente existió y las cartas estaban presentes, la profecía expresaba la voluntad de Dios en tantos aspectos. Los apóstoles eran profetas porque de parte de Dios hablaban con autoridad. Y en la iglesia había personas que aplicaban esa palabra que vino de parte de Dios con autoridad. Para nosotros, ¿esto qué significa hoy? Significa simplemente que un profeta es alguien que predica la palabra de Dios con exactitud, porque esto es la palabra profética. No es que diga cosas que nadie puede comprobar. Y advierto de forma muy seria, hoy en día hay mucha gente que se arroga ese don, que habla de cosas, podría decir nombres, apellidos, profecías fallidos. De momento estoy siguiendo, bueno, siguiendo no, observando a uno que falla más que una escopeta de ferias y sin embargo la gente no se da cuenta. Esto no es profecía, esto es engaño. Un profeta no se puede equivocar y el que predica la palabra de Dios tal como está escrito no se equivoca si predica esa palabra tal como está escrito. Es un don que hay que cuidar, que hay que desarrollar. Otro don del cual habla Pablo aquí es el don de servicio. Diaconía, diáconos, literalmente significa el que quita el polvo. Y normalmente se refiere a cosas prácticas. Hoy en día diríamos mantenimiento de la capilla, de la sala, limpieza, poner sillas, quitar el polvo también del suelo, de donde sea. Y normalmente se da poca importancia a esto. Es algo poco reconocido, le damos poca importancia, pero las personas que sirven de este modo en tu iglesia deberían tener todo tu respeto. Ahora, si te sientes demasiado importante para quitar el polvo, es el primer paso hacia el sectarismo. Recuerdo que hace tiempo
me dijo un hombre muy conocido en España que organizaba todos los años campañas evangelísticas y lo hacía durante décadas, que lo más difícil era para los que vinieron para los campamentos, para ayudar, para echar una mano. Todo el mundo quería compartir de la Biblia, todo el mundo quería exponer la Biblia, pero era sumamente difícil encontrar gente para limpiar los retretes, los baños. Parece que no era demasiado espiritual hacer esto. El don de la enseñanza, explicar la palabra de Dios, ese don obviamente está estrechamente vinculado a lo primero de profecía. No tiene por qué ser muy original ni muy dado al sensacionalismo. Enseñar no es enseñar cosas nuevas, sino enseñar las cosas antiguas, las sendas antiguas. Enseñar es sacar de ese tesoro que es la palabra de Dios cosas viejas y nuevas, como dice el Señor Jesucristo. Si alguien tiene el don de enseñanza, normalmente después de escucharle deberías decir, bueno, ahora lo entiendo mejor. Y te digo una cosa, si una persona no sabe explicar las cosas bien, es que no lo ha entendido. Por cierto, esto se aplica a mí también. Bueno, tú mismo buscarás. Así de fácil. El siguiente es el don de exhortación. Allí enseguida nos viene un nombre que era Bernabé. Bernabé tenía ese don. Es un don que tiene que ver con la gente. Es similar a la enseñanza, pero es distinto. El que exhorta tiene sus ojos puestos en una situación concreta. Exhortación tiene dos partes. Hay una parte que es corrección, que esto no viene más fácil, echar a alguien la bronca, corregir, decirle todo lo que han hecho mal, esto nos sale con mucha facilidad. Ahora, hay otro aspecto y ese aspecto es el aspecto de animar. Y esto ya es más complejo, porque nos cuesta más animar a otra persona que exhortarla. Pero ambas cosas son importantes, pues Bernabé tenía obviamente ese don. Tener el don de exhortación no es ser criticona. Es lo que hace un buen entrenador de fútbol. Sí critica donde hace falta, pero sobre todo anima. Bueno, los que son de España, pues saben lo que esto significa cuando es un entrenador como el Cholo, el entrenador del Atlético de Madrid. Sí, sabe criticar, lo hace puertas adentro normalmente, pero sobre todo sabe animar, sabe animar. Luego, repartir. La gente que sabe dar mucho más allá de lo que Dios demanda, sin doblezas ni móviles secundarios, es gente que tiene ese don, es un don precioso. Sin ese don, la iglesia no existiría, porque la iglesia tiene necesidades financieras, materiales, y si no hay gente que va más allá de lo que está establecido, que son los diezmos y las ofrendas, esto no funcionaría. La obra del Señor vive no solamente de aquellos que fielmente dan sus diezmos y ofrendas, eso también, y esto es lo principal, sino también de personas que dan más allá, mucho más allá de lo que es normal. Presidir habla de ser responsable de algo. Esto puede ser un don que le viene bien, por ejemplo, a un anciano. Todos nos gusta más seguir que liderar, porque hoy, sobre todo ahora,
en nuestra época vivimos en un tiempo donde nadie se quiere mojar. ¿Te has dado cuenta que en muchos organismos, hasta en partidos políticos, ahora hay 2 personas que lideran, en algún caso 3, porque nadie quiere mojarse, nadie quiere tomar la responsabilidad? Ahora, una persona preside es una persona que es madura y que toma responsabilidad y asume su responsabilidad. Los que hacen esto con todos los errores que pueden cometer merecen nuestro respeto y nuestro apoyo. Eso empieza con los que organizan una lista de direcciones, unas comidas en la iglesia, una limpieza, una salida, una excursión, lo que sea. Son aquellos que tienen ese don de asumir responsabilidad. Y esto es algo que nos hace falta mucho. Luego aquí habla de misericordia, en el versículo 8 al final. Eso habla de ayuda. Son personas que saben cómo ayudar, que ven necesidades sin que nadie lo anuncie, que ven más allá de las cosas. Y además los que hacen esto deben hacerlo, como dice el texto, con alegría. No contagiarse de la miseria que ven, sino remediar la miseria con alegría. Tremendo. Ahora, en conclusión, humildad, unidad y al mismo tiempo diversidad. Cuán grandes son las verdades que acabamos de estudiar en este pasaje. Que Dios nos dé la humildad que el apóstol nos ha exigido aquí, que podamos ejercer nuestros dones que son diferentes de tal modo que la unidad del cuerpo de Cristo es vista y honrada, que haya como resultado toda la gloria para Dios. Sin embargo, si no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, no habrá ni humildad, ni unidad, ni diversidad de los dones. No tienes nada, tienes las manos vacías. Si tú no conoces a Cristo, todo lo que acabo de decir no te dice nada. Pero me siento en la obligación de decirte, si apareces con las manos vacías delante de Dios, tu final será terrible. Por eso quiero llamarte, ven a Cristo. Vente a Cristo, vuelve atrás. Y tú que has sido llamado, sirve al Señor con todo corazón, con los dones que Él te ha dado. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en estos momentos por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas. Gracias por esos dones de los cuales hemos hablado. Te pedimos, Señor, por humildad para nosotros. Ayúdanos a ser gente que les gusta servir, poniéndonos a disposición de los demás. Ayúdanos a hacerlo con alegría. Te lo pedimos en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén.